Hola, ¿cómo estás y cómo te está yendo con estos micros que hacemos para todos los docentes de Latinoamérica? Hoy quiero que trabajes conmigo en Access nuevamente, pero en un tema de gran trascendencia, los inventos de la humanidad y principalmente los inventos en las nuevas tecnologías de la información. Así que acompáñame y vamos a trabajar con consultas, con formularios, con un montón de elementos de Access. Vamos a ver una base de datos que yo estuve trabajando mucho con un grupo de alumnos míos, así que tuve la experiencia directa de cómo esa base de datos creció con ellos, con una investigación muy intensa que hicimos sobre el tema de inventos, pero inventos no de cualquier tipo, porque eran inventos de toda la historia, ¿no es cierto? Pero no de cualquier tipo, sino más relacionados con las tecnologías de la información, alguno que otro de geografía, de medición del tiempo, pero fundamentalmente los relacionados con las tecnologías. La tabla que yo le propuse a los chicos la primera vez fueron 160, ya tenía una cantidad grande porque yo ya estoy investigando sobre el tema inventos en distintas fuentes, entonces eran inventos, unos 160 inventos que ya la base tenía, donde figuraban campos relacionados con bueno, el nombre del invento, el inventor, el país, el año, fundamental el año para que puedan hacer un análisis de todo eso. En internet hay mucho material que está en inglés, no hay un material que esté organizado justo con lo que uno necesita encontrar. Entonces lo que hacíamos es ir copiando y pegando determinadas partes de material que nos interesó en internet, en inglés o en castellano, porque incluso estando en inglés también utilizamos material auxiliándonos con un traductor, ¿no es cierto?, de internet mismo, como para poder también aprovecharlo. Y luego, bueno, con esos textos que los fuimos copiando y pegando en Word, íbamos trabajando clase a clase para ir buscando aquellas partes del texto que nos interesaban para nuestra base de datos. Los registros de esta base de datos, por supuesto, contienen casi todos los datos y fíjate, si yo me voy al final de todo, me encuentro con el registro número 181, que es el plasma. 180, voy de atrás para adelante. El mouse tipo roller. Te doy un ejemplo de algunos, ¿no? El escáner, el quick cam y así sucesivamente vamos viendo los inventos de las últimas décadas. Una de las cosas más importantes de las bases de datos, sobre todo en estas etapas introductorias, son las consultas a la base de datos. ¿Qué son las consultas? Es la pregunta, pero en forma lógica, que yo le hago a la base de datos para obtener determinada información. Por ejemplo, quiero saber, generalmente es un subconjunto de toda la tabla. Por ejemplo, quiero saber cuáles fueron los inventos de las últimas décadas o del último siglo. Entonces hay una manera lógica en que yo le pregunto, dentro de Access le pregunto a la base de datos para que me responda con esos datos. Eso es lo que después te permite hacer conjeturas y hacer un estudio sobre el tema. Los inventos de tipo tecnológico desde 1950. Es una pregunta que yo le hago a la base de datos y que quiero que la base me devuelva con el listado, que sería un subconjunto en este caso de toda esa enorme tabla. Ten en cuenta que en este panel vos vas a tener que usar, por supuesto, conectivos lógicos muchas veces, signos de mayor, de menor. Por ejemplo, en este caso sería todos los inventos cuya categoría es tecnología, pero cuyo año de invención es mayor que 1950, por ejemplo. Esta es una consulta sencilla, pero puede haber consultas más complejas, ¿sí? Y todo eso es muy interesante porque vas a relacionar el tema de la historia con la lógica. Otro tipo de consulta muy interesante, la consulta donde agrupás datos. Por ejemplo, quiero saber de esta base de datos cuántos inventos tuvo cada país. Es una consulta totalmente distinta. Para eso, acá tengo la respuesta, para eso tengo que elaborar un panel distinto en la consulta, que es utilizando, en este caso, la opción agrupar por y la opción cuenta. Entonces me agrupa por países y ¿sabes lo que hice? Exporté esa tabla, esa consulta, el resultado, al Excel para obtener un gráfico estadístico, para ver, bueno, qué peso tuvo cada país en los inventos y sacar alguna conclusión o por lo menos plantear alguna hipótesis. ¿Por qué será que algunos países no aparecen? ¿Por qué determinado país tuvo tanto predominio en los inventos de las nuevas tecnologías y otros no? Etcétera, etcétera. Un elemento interesante para integrar en este tipo de actividad es la guía de trabajo que puedas vos complementar con este trabajo. Por ejemplo, yo acá, si vos me pedís por mail, yo te voy a mandar ejemplos de las guías que hice, porque hice una serie de guías de trabajo, porque el alumno, la base de datos es muy interesante y puede hacer consultas, crear informes, etcétera, pero es muy interesante que uno lo vaya acompañando con preguntas determinadas para que él haga ordenamientos, busque determinados datos,
y por supuesto las consultas y demás elementos de la base de datos. Así que bueno, no te olvides de escribirme, porque estoy esperándote. Quiero que me escribas y no solamente que me pidas el material, que me digas qué te parece, que me digas qué necesitas para trabajar con las nuevas tecnologías. No tengas vergüenza, pensá que este trabajo está hecho para vos.